Economics con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Sabían que Transparencia Internacional es la organización a nivel mundial más grande de lucha en contra de la corrupción? Tiene presencia en más de 100 países y que la presidencia está a cargo de una cordobesa. Se trata de Delia Ferreira Rubio, abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, que comenzó trabajando en el capítulo Argentina de Transparencia Internacional, Poder Ciudadano, y que desde 2017 y con una reelección de por medio ocupa la presidencia de ese organismo a nivel mundial. Transparencia Internacional realiza muchos informes en torno a este tema y uno de ellos es el de la percepción de la corrupción en el sector público en los países. Y aquí tenemos una muy mala noticia. En los últimos 2 años, Argentina es el país que más cayó en ese ranking, es decir, que es el país que más terreno perdió frente a la corrupción. En ese índice, Argentina está en la última medición en 38 puntos sobre 100 posibles. 100 son los países percibidos como transparentes, 0 puntos para los países percibidos como corruptos. En nuestra región hay países que rankean muy bien, como Uruguay y Chile, que siempre están en las primeras posiciones, y hay otros que estamos peor, como Argentina. En la última edición, comparado con el año pasado, Argentina en el continente americano cayó 4 puntos en un año. Así que fue la mayor caída en puntaje individual de un país en América. Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Descarga la app y transforma tu manera de invertir. En New Town, descubrí One, 41 casas de 3 dormitorios. Desarrolla Dakota. Nueva guardia 24 horas en Villa Allende Shopping. Más servicios para cuidarte. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Más humanos, más profesionales. Para hablar sobre estos temas, Delia estuvo hace unos días en la Bolsa de Comercio de Córdoba, un lugar que le trae muchos recuerdos porque hace muchos años fue elegida como una de las jóvenes sobresalientes en el certamen anual que realiza esa entidad. ¿Cuál es, a su criterio, el mayor problema que enfrenta la Argentina hoy? Hoy por hoy, la calidad de las instituciones, yo creo que tenemos que solidificar esas instituciones, garantizar que la justicia y las instituciones de control sean independientes del poder político, que tengan los recursos para hacer su trabajo, que tengan las normas necesarias para hacerlo y hacerlo en tiempo oportuno. Y esa debilidad de algunas de nuestras instituciones generan impunidad en los casos de corrupción, es decir, no hay consecuencias o los procesos duran una eternidad. Y otro problema tiene que ver con la indiferencia o la tolerancia a la corrupción, con roban pero hacen, seguimos votando a la misma gente, seguimos aceptando que puedan ser candidatos aun cuando han estado involucrados en casos de corrupción. El argumento de todos son iguales, todo da lo mismo, es un argumento falso, pero es un argumento que normaliza la corrupción. Y si no hay consecuencias, peor aún, porque la ciudadanía dice, bueno, ¿para qué me voy a preocupar yo si no puedo hacer nada? En el momento en que nosotros logremos reconstruir los consensos básicos sobre lo que está bien y lo que está mal, y por eso hay que trabajar en educación, y cuando esa cultura de la integridad vuelva a ser sólida en nuestro país, habrá una demanda de transparencia y una demanda de integridad que hará que tengamos mejores opciones para votar y controlemos mejor institucional y socialmente a nuestros funcionarios. La transparencia en el uso de los recursos públicos, el respeto del Estado de Derecho, la integridad en el sector privado, la defensa del espacio cívico, la libertad de expresión, son todos objetivos por los que trabaja Transparencia Internacional. Delia hace hincapié en lo que llama las 4I. Dice que es su fórmula para combatir la corrupción. Necesitamos más información y más integridad y al mismo tiempo menos indiferencia y menos impunidad. Claro que la corrupción es un problema a nivel mundial, que es lo que hoy más le está preocupando desde el organismo. Principalmente los ataques en muchos países a la libertad de información y de opinión. En otros países lo más importante es que no hay transparencia en la contratación pública y entonces ahí se enfoca. Pero si yo tuviera que decir algo a nivel global que me preocupa mucho, es la declinación o el debilitamiento de las democracias
y el surgimiento de gobiernos cada vez más autoritarios, aún a través de elecciones. Y esos gobiernos en el mundo entero lo que estamos viendo es que atacan ese espacio de la sociedad civil, de la participación, del trabajo de ustedes, los medios de comunicación, y creo que cuando se empiezan a atacar esas libertades, está en juego el bienestar, el bien común y la vida, la propiedad y la libertad de cada uno de nosotros. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. Sancor Seguros. Estamos. ¿Cuáles son los países en los que ocurren estas cosas? En muchos países, desde Hungría a Polonia, desde Turquía a El Salvador, en nuestra región, en nuestro propio país hay intentos de manipular el poder judicial. En México la prensa está sumamente atacada, digamos. Así que es una realidad que se da en muchísimos países en el mundo. Hay otro informe que se realiza a nivel Latinoamérica y que es muy preocupante. Un 70% de la población de la región está insatisfecha con la democracia, un caldo de cultivo muy peligroso, según señala Delia. El Latinobarómetro es una encuesta a nivel de todos los países latinoamericanos, se realiza desde la década del 80 y mide la satisfacción con la democracia por parte de los ciudadanos de la región. En la última medición, el 70% de la población a nivel promedio de Latinoamérica está insatisfecha con la democracia. Y un 27% de la población contesta a la pregunta si prefiere vivir en democracia o en un régimen autoritario. El 27% de la población dice que le da lo mismo vivir en una democracia o en un sistema autoritario. Lo cual es sumamente preocupante. Y esa falta de confianza en las instituciones, esa falta de satisfacción con la democracia es el caldo de cultivo para líderes populistas que usan las elecciones para llegar al poder, pero después tratan de socavar la democracia desde el interior mismo de la democracia o utilizando los mecanismos de la democracia. Pensá en verde. Invertí en verde. Proland, desarrollista. Grupo Todo Suspensión, líder en autopartes, suspensión y frenos. Grupo Conoc, más de 320 casas construidas, más de 7 localidades, más de 12 barrios, más de 3.000 lotes. Convertite en propietario con la empresa que más construye en Córdoba, Conoc Habitar. Antes de la disertación de Delia, el jefe de investigaciones del Instituto de Economía de la Bolsa de Comercio, Fabio Ventre, presentó un trabajo sobre el impacto económico de la corrupción en una comparación entre los distintos países del mundo. Y la verdad, el resultado es clarísimo. Los países más corruptos son los que tienen menor PBI per cápita entre sus habitantes, o sea, menos desarrollo económico, son los menos competitivos porque tienen menor infraestructura y poco acceso al crédito, y así en cada dato que se compara. Lo cierto es que aunque la corrupción muchas veces solo se puede ver claramente en algo puntual que está dañando, en todos los casos incide, afecta y deteriora a todos, va en detrimento de la sociedad. La corrupción nos afecta a todos, porque el dinero que se pierde en corrupción es el que falta en educación, salud, condiciones de vida, proyectos de futuro, clima de negocios para las inversiones. Es decir, todos somos víctimas de la corrupción, algunos más. En el caso del 11, de la tragedia de 11, algunos murieron y eso era porque no se habían efectuado los controles correspondientes. En Cromañón pasó exactamente lo mismo. Lo mismo pasó en los incendios de las fábricas en Bangladesh, por ejemplo, o cuando se hundió uno de los ferries en Corea. Son casos en que en vez del Estado usar su control para evitar que se produzcan estos hechos, lo que hacen es
introducir la corrupción. Entonces yo te pago algo, pero vos no controlas, me das el certificado de que todo está bien. Cuando pasan las cosas que pasan, las víctimas no son ni el funcionario ni el dueño del lugar. Las víctimas son las personas de carne y hueso. Pero sin llegar a casos extremos, todos los que vivimos en países donde no hay clima de inversión, donde no hay una buena educación pública, donde la salud pública es deficiente, somos víctimas de la corrupción. Y cuanto menos recursos tiene una persona, más vulnerable a la corrupción es. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics, puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.